características de la comunicación política. Condiciona la construcción democrática y el desarrollo de las sociedades, incluyendo en los niveles y recursos de la participación y la legitimidad en la inserción de problemas en la agenda pública y su resolución. Continuamos acá en Globovisión, en Soluciones, hablando el día de hoy sobre comunicación política. Ya algunas personas comienzan a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, hoy con el hashtag comunicación. Una de estas personas es precisamente, en este caso, un tuitero de nombre Jesús Eduardo Jaime, que dice: la política pública de ahora se basa en descalificar al otro, originando en el doliente un gran cambio moral y abusador. También dice más adelante: los medios de comunicación social son el factor importante en la verdadera comunicación, siempre y cuando mantengan, en este caso, la veracidad. Dejamos en el aire dos grandes interrogantes, una referida al tema de la desinformación. Cuando se deja de hablar de un elemento o de un aspecto en específico que está alterando quizás el curso normal de la sociedad, que está impactando en la sociedad y que se convierte en una denuncia o en un clamor, cuando dejamos de hablar de esto, ocurre sin lugar a duda o se genera un clima de desinformación. Esta desinformación, ¿cómo repercute en la generación de una actitud quizás violenta por parte de la sociedad al no obtener quizás las respuestas que están esperando? Sí, bueno, efectivamente hay una claridad. Hay una técnica de propaganda, dos particulares tomadas del modelo nazi, que son, el primero, la punta del enemigo, ¿ok? Señalar constantemente al enemigo y lo que preguntaba el amigo a través de Twitter, utilizar técnicas de tratar de destruir tu imagen o decir atributos sobre ti que permitan o que hagan mella en la población sobre la percepción que tienen de ti. Otra técnica es el apilamiento de cartas. ¿Qué significa el apilamiento de cartas? Cuando yo tomo un conjunto de información y ese conjunto de información la proceso y solo comienzo a vender o a comunicar pequeños aspectos en detrimento de otros aspectos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si voy a hablar de lo que vivimos en el tema de Venezuela, lamentablemente de violencia, hay un lenguaje en el cual la gente está llamando a la paz, pero yo a los colectivos armados paramilitares que están haciendo mella y aterrorizando a la gente, los trato como que fueran las hermanitas de la caridad. ¿Okay? Y por la posición también Sí, no, voy a ese punto. Ahí hay un punto de ejemplo de apilamiento de cartas. Ejemplo de apilamiento de cartas del lado de la oposición. Cuando, por ejemplo, yo digo, los últimos 15 años de gobierno han sido nefastos y no reconozco la pequeña deuda social que fue saldada, y sobre todo entre el año 2005 y 2009, con la implementación de las misiones sociales. Sobre todo barrio adentro, el tema de la escolarización en diferentes aspectos, hubo éxitos dentro del oficialismo. Y allí es donde entra ese contrabalance. ¿Qué pasa con la desinformación? El propagandista le interesa que la población esté desinformada y al propagandista le interesa que el único canal que predomine en el espectro público sean los canales que él controla, donde hablamos de hegemonía comunicacional, porque si yo soy hegemón y controlo el mensaje, es más fácil persuadirte o manipularte a ti para que modifiques tus conductas o cambies tus valores y hagas efectivamente lo que yo quiero. Ahora, ¿genera o no la desinformación quizás un clima de mayor violencia en las masas? Bueno, yo creo que la comunicación, como todo fenómeno humano, lleva arraigado eso que el psicólogo Ruy López llamaba los 4 gigantes del alma: el miedo, la ira, el amor y el deber. Cuando yo trato de construir mensajes apelando como objetivo final cualquiera de estos pivotes del comportamiento humano, trato de alguna forma de predecir o de motivar un comportamiento en los receptores de este mensaje. Hemos visto en los últimos tiempos cómo la construcción del deber a partir de la ira por desencanto en la oposición, o la construcción del deber a partir del amor, que era el elemento que unía y une a gran parte de la población oficialista con el recuerdo de Hugo Chávez, se encuentran en la palestra pública en una suerte de dinámica. La construcción de un mensaje de paz
tiene que pasar primero por lo que es entender que es un proceso de negociación. Y tú llamas a paz y a negociación cuando reconoces que hay una crisis. De manera que no puedes desestimar lo que está sucediendo, tienes que ponderarlo en su medida correcta. Y una vez que reconoces que hay una crisis y llamas al otro para negociar, tienes que primero reconocerlo, como decía antes, y luego estar dispuesto a ceder, porque no existe negociación válida sino en la disposición de ceder. En esta sesión de posiciones, por supuesto, la comunicación es la que prevalece. Y volviendo a los 4 pivotes del comportamiento humano, encontraría que el individuo oficialista y el de oposición, a grandes rasgos, tienen la misma visión del país que ellos quieren. Ellos quieren un país unido, ellos quieren un país seguro, quieren un país próspero, quieren progresar individual y colectivamente, de manera que no es el ciudadano común el que ha distorsionado este entendimiento, son los actores que no han permitido en esa suerte de ceder posiciones lograr el entendimiento. Entra en juego el aspecto del lenguaje. Sí, a eso también me quería referir, que no es solamente el lenguaje, sino el metalenguaje. Si yo quiero llamar a la paz insultando al otro, no lo estoy reconociendo, por el contrario, lo estoy ofendiendo. O si yo estoy llamando a la paz y el día que llamo a la paz para un tanque de guerra, que no está hecho para eso, enfrente de una avenida, tampoco estoy llamando a la paz. Fíjate que el tanque de guerra estacionado no es un discurso, pero es comunicación política. Todo comunica. Porque esa imagen, que lo que está transmitiendo, son tanques que no están hechos para eso. O sea, cualquier militar que nos vea puede reconocer que son unos blindados para otro tipo de conflicto muy diferente, no es para motines. Pero eso tiene una intención. Eso simboliza un gobierno fuerte, un gobierno respaldado por militares que le está diciendo a los elementos que están de alguna forma propiciando para ellos el caos y la crisis: yo estoy armado. Este mensaje va a tener una respuesta. Y precisamente mientras sigamos en esta dinámica, la paz se olvida, porque la verdadera paz se construye de sentarnos en una mesa con justicia, con equidad, reconociendo los verdaderos daños que se han infligido ambas partes y entendiendo que el futuro convivir, para que sea en armonía, depende precisamente de que yo permita que tú ejerzas la pluralidad y el disenso.